Bien, seguimos con más informaciones. Vamos a la siguiente entrevista de esta mañana. Nos acompaña a esta hora el presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, para conversar sobre algunos temas de contingencia. ¿Cómo está, Juan Manuel? Gracias por el contacto. Hola Carolina, hola Sebastián, muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Juan Manuel, bueno, partamos por la discusión que se ha abierto a partir del anuncio del presidente Gabriel Boric sobre el penal Punta Peuco. En el contexto de la cuenta pública hace este anuncio, se va a transformar de alguna manera este recinto que hasta ahora estaba destinado exclusivamente a condenados por delitos de lesa humanidad. Este cambio de uso ha abierto un debate. José Antonio Kast lo ha definido como una provocación, Evelyn Matei también como un asunto que no es prioritario. ¿Cuál es la definición de ustedes de Evópolis sobre este tema? Mire, Sebastián, lo primero es que la cuenta pública estuvo llena de contradicciones. Por una parte, el presidente inspiraba y fundamentaba lo que iba a anunciar en cosas como la importancia de la unidad, por ejemplo, la importancia de los 30 años en los que Chile más progresó, que en su minuto tanto denostó él y su sector, pero por otro en sus acciones no pudo estar, en sus anuncios de acciones, no pudo estar más ajeno a lo que está viviendo la ciudadanía. Y un ejemplo de eso fue Punta Peuco. Y déjeme explicarle porque además me parece que es una contradicción su anuncio en Punta Peuco. En el caso de Punta Peuco, el ministro Luis Cordero, cuando era ministro de Justicia hace poco menos de un año, él explicó por qué razón Punta Peuco no estaba en condiciones de recibir a más reclusos. Entonces, no podía hacerse eso, básicamente porque está hacinado, como es la gran mayoría de los penales en Chile, pero además porque tiene una característica especial, que es que los pozos que proveen de agua a Punta Peuco hoy día no tienen agua. Y ese centro penitenciario solo se alimenta a través de camiones aljibe para poder tener agua en la zona. De hecho, en algún minuto, el Estado de Chile había comprado los terrenos aledaños a Punta Peuco para ampliar el centro penitenciario y hoy día esa posibilidad se desechó justamente por la falta de posibilidades de agua. Entonces, el mismo ministro de Justicia, el que era ministro de Justicia, ¿verdad?, hasta hace no mucho tiempo, Luis Cordero, explicó por qué razón en Punta Peuco no se podía recibir más personas y hoy día resulta que el presidente está anunciando que quiere hacer el cambio a la condición del penal para recibir a otro tipo de presos. Entonces, la primera razón por la que me parece que ese anuncio no tiene sentido es porque el mismo gobierno ha explicado que no puede recibir, no está en condiciones de recibir a más personas. Y la segunda razón es que algo que sabemos que no funciona bien en nuestro centro penitenciario, en nuestros centros penitenciarios en general a lo largo de todo Chile, tiene que ver con la falta de segregación de los tipos de presos según el tipo de delito que han cometido. Y en ese sentido, tampoco parece una buena idea justamente mezclar presos según el tipo de delito que ha hecho, que es lo que está buscando hacer el presidente a través de este anuncio Juan también. Manuel. ¿Sí, Carolina? Perdón la interrupción. Toda esta situación ha dado pie, además, a un enfrentamiento entre la candidata Evelyn Matei, a quienes ustedes apoyan, ¿cierto?, como miembros de Chile Vamos, y la vocera de gobierno, una cuestión que incluso llegó hasta el presidente Boric, que le recomendó humildad a Evelyn Matei, y además desde el comando de la candidata acusan que ha habido bots, el uso de bots en redes sociales en su contra. ¿Qué le parece cómo ha escalado esta controversia? ¿Usted apoya el tono que ha utilizado Evelyn Matei en primer lugar para mandar a callar a la vocera? Mire, hemos visto en el último tiempo, y no solo de la vocera, pero una orquestación de muchos ministros de atacar a la candidata presidencial Evelyn Matei. Eso lo veníamos viendo desde hace un tiempo. Y en el caso particular de la vocera, y refiriéndose al caso de Punta Peuco, hizo referencia explícita respecto de Evelyn Matei. Y Evelyn Matei en esto se defiende. Y es una mujer con carácter, la conocemos, y eso explica su reacción del día de ayer. Claro, Evelyn Matei, una de las características que tiene es que es una persona que no le van a pasar por arriba. Claro, porque inicialmente la vocera dijo que Evelyn Matei estaba en el lugar equivocado en materia de derechos humanos, a su vez respondiendo a Matei, que había dicho que el anuncio del presidente, si es que se llevaba a cabo, se podía deshacer rápidamente. Pero parece grave la acusación de que se están utilizando bots para atacarla desde la misma SECPRES o CGGOV. Diego Paulsen lo dijo ayer en Radio DN. Lo digo con mucha información, tenemos ataques de redes sociales concertados desde cuentas que manejan la CGGOV o la misma SECPRES. ¿Qué le parece, Juan Manuel? Mire, yo no tengo dudas de que algo como eso puede estar ocurriendo, pero tampoco tengo información para corroborarlo, Carolina, así que yo preferiría no hacerme cargo de eso. Ok, entonces sigamos con lo que usted estaba diciendo respecto de que hay
me parece que usó la palabra concertación de los ministros para atacar a Evelyn Matei. Así lo vimos, especialmente hace 1 o 2 meses atrás, en donde cada vez que Evelyn Matei hacía un anuncio, uno veía a 3, 4 ministros respondiéndole a la candidata presidencial. La reacción natural que ha tenido Evelyn Matei frente a eso es justamente defenderse, porque ella es alguien que no le pasan por arriba. Ahora, ¿no se entiende que ese es un intercambio natural, digamos, propio del debate político, entendiendo el rol que tiene hoy día Evelyn Matei también y el rol que la misma vocera de gobierno tiene frente a los debates de la opinión pública? Se lo pregunto porque de alguna manera se puede estar sobrereaccionando quizás a lo que es un intercambio entre dos iguales, ¿o no es así? O sea, yo pienso que sí, y para mí el tema quedó zanjado, ambas hicieron un comentario, la candidata Matei, ¿verdad?, dio su respuesta, y hoy día el foco tiene que volver a las urgencias y a las necesidades ciudadanas. Ahí es donde estamos poniendo nosotros el acento en la campaña, y no en estas discusiones finalmente que son propias del mundo político, pero que no le interesan a nadie más que no sea parte de ese mundo. Ahora, volviendo al tema de Punta Peuco, ¿cree usted que esto puede complicar a su candidata Evelyn Matei, Juan Manuel, por las definiciones que hay que tomar respecto a este tema? Pareciera que el asunto al final es mucho más cómodo por la posición conocida por todos y bien sostenida en el tiempo también de José Antonio Kast, por ejemplo. ¿Es un tema complicado para Evelyn Matei, el vinculado a los derechos humanos? No me parece, todo lo contrario. Evelyn Matei, primero, sobre los derechos humanos ha tenido siempre una defensa irrestricta a los mismos. Y segundo, lo de Punta Peuco es un ejemplo más de los anuncios que escuchamos en la cuenta pública de iniciativas que distraen el foco de lo que nos parece importante, de lo que nos parece urgente de cara a la ciudadanía. Y Evelyn Matei está dedicado a esto último. La semana pasada estuvo en Quilpué, en Villa Alemana, a poca distancia donde está justamente ocurriendo el encuentro del presidente con los partidos políticos el día de ayer en Cerro Castillo. La gran diferencia es que Evelyn Matei está conversando con la ciudadanía sobre la frustración que muchos de ellos sienten porque a más de un año de los incendios de Valparaíso solo han construido solo 40 casas y hay cientos de familias que hoy día todavía no tienen un techo, ¿verdad? Y el gobierno, en cambio, por el contrario, discutiendo sobre las elecciones de fin de año y sobre los anuncios de la cuenta pública, que muchos de ellos, más que unión y más que estar en el centro de las preocupaciones de la ciudadanía, lo que hacen es distraer el foco y la atención del sistema político de las cosas que son realmente importantes. Estamos conversando con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli. Aprovechamos de recordar que hoy día a las 9 de la noche hay una edición especial de Tolerancia Cero. Viene el presidente Gabriel Boric a conversar con los panelistas, seguramente va a estar súper noticioso y en una de esas vuelve a hablar de Evelyn Matei, el presidente, no sabemos. Le quería preguntar, Juan Manuel, por esta actividad de lanzamiento de campaña. En rigor, Evelyn Matei no está en el plazo legal para iniciar su campaña, ¿cierto? Pero hay cosas que puede hacer y que el CERVEL las autoriza, como por ejemplo la inscripción que vimos en la jornada de antes de ayer, me parece. Y entiendo que hoy día se van a presentar las líneas gráficas y las líneas programáticas. ¿Nos puede contar, usted tiene conocimiento en qué va a consistir el acto? Claro, hoy día lo que tenemos es el lanzamiento de la campaña digital. Lo que vamos a ver son los mensajes principales que va a contener esta campaña en las próximas semanas. Por supuesto, también las gráficas y las formas de expresarse de esos mensajes. No le voy a dar más detalles de eso porque eso lo veremos en la tarde, Carolina, pero sí le puedo decir que la campaña la estamos trabajando sobre 3 conceptos centrales. Uno es el concepto de orden, segundo el concepto de progreso y tercero, volver a mirar hacia el futuro y volver a tener esperanza de que vamos a tener un país mejor. Esos son 3 conceptos que creemos que apuntan a la base de las necesidades que tienen los chilenos de su sentir hoy día. Y lo que hemos buscado además con esta preinscripción, como bien dice usted, que ocurrió el día lunes en el CERVEL, es hacer las cosas bien. Porque lo cierto es que hoy día tenemos a muchos precandidatos, ninguno de ellos, ¿verdad?, es oficialmente candidato hasta ser inscrito en agosto, que es cuando ocurren las inscripciones, pero están hoy día desplegados como si fueran candidatos. Y la gran pregunta que uno se hace es cómo se financian y cómo realizan entonces sus actividades. Bueno, el CERVEL establece esta figura
del precandidato, de la precampaña, que lo que permite es transparentar esa información. La precandidata, en este caso Evelyn Matei, hace una declaración de interés y patrimonio y se le habilita una cuenta en Banco Estado para poder recibir ingresos y para, a través de esa cuenta, poder financiar todas las actividades que tenga en este periodo pre-campaña. Y eso es algo que nos parece muy importante realizar en momentos en donde la corrupción es galopante y en donde hemos visto, en mi opinión, una falta de reacción del gobierno de querer hacerse cargo en serio de los problemas de corrupción que hemos estado viendo al interior del gobierno. Bien, Juan Manuel, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Ya veremos qué es lo que ocurre hoy en ese lanzamiento, cuál es el mensaje también de la candidata de Chile Vamos en el lanzamiento de campaña. Gracias, Juan Manuel. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes, tengan buen día. Buenos días.